Así tenemos que dentro de la historia de las grandes innovaciones, una de las que ha cambiado la forma de interactuar entre los seres humanos es la imprenta. ¿Por qué nos referimos hoy a la imprenta? Porque la imprenta es un medio para promover el conocimiento, motiva cambios disruptivos en el cotidiano de la humanidad. Así, gracias a la imprenta, el conocimiento que se estuvo generando durante siglos y siglos de la humanidad podía compartirse a través de documentos impresos. Y por eso es tan importante la imprenta, porque permite la transmisión de conocimiento. Y el conocimiento, como lo vamos a observar ahora, es la materia prima que genera valor. Otros grandes inventos o innovaciones o construcciones de la humanidad, uno de ellos es la electricidad, porque su descubrimiento desde hace muchos años, pero sus leyes que fueron estudiadas hace varios siglos ya, pero su cambio disruptivo fue cuando se empezaron a hacer aplicaciones y eso nos llevó a tener el alumbrado en procesos industriales como el motor eléctrico, refrigeración y en telefonía desde hace mucho tiempo con con la telefonía Morse y todas las formas que antes se tenía para la comunicación. Y dando un salto hacia el siglo pasado, en el siglo XX, otro cambio disruptivo es la informática, la computadora y las redes. ¿Por qué? Porque es la nueva imprenta, es la forma como podemos transmitir el conocimiento generado por una persona hacia otras muchas, y esto sin necesidad de tener una imprenta física, sino simplemente usando las técnicas de la computación, los programas, las redes, y con eso se promueve el conocimiento. Y esto ha dado surgimiento al nuevo concepto que se llaman las redes sociales, y esto ha venido a transformar toda la forma de interactuar de los seres humanos y sobre todo la forma de generar valor. A finales del siglo XX tenemos nuevas formas de generar valor y todas estas están basadas en la información y que la información en su representación digital es la más abundante. Y gracias a esto han surgido compañías que han promovido la distribución y el intercambio de información. Así, la información es la materia prima para generar valor en el siglo XXI. Ahora, ¿qué es la información? Desde hace muchos años, ya casi 90 años más, ¿sí? En 1940, un grupo de matemáticos, Claude Shannon y Warren Weaver y otros, empezaron a descubrir y ver cómo representar qué es el conocimiento. Y esto tenemos otro ejemplo de que la forma de representar un problema es una gran parte de la solución. Y así, cuando se empezaron a meter modelos matemáticos para determinar qué es la información, se hizo un gran avance. Y eso es lo que dio después surgimiento a la transmisión de información por medio de las redes. En el siglo XXI tenemos un cambio de paradigma en la transmisión del conocimiento y eso ha venido a surgir pues gracias a estos elementos disruptivos
pero en particular a la computación, la informática, las redes y sobre todo que es hoy en día una forma sencilla de cualquier persona con cualquier conocimiento que quiera compartir, lo puede compartir usando las redes sociales, las redes de computadores. Y esto ha venido a dar un nuevo enfoque a la generación de valor. Hoy, los grupos que administran el flujo y la distribución del contenido digital son las empresas de mayor valor comercial. No son las empresas que generan, porque las empresas que conocemos ahora, que son las de mayor valor comercial, dedicadas a la distribución y al flujo de la información entre los miles de millones de personas que generan contenido, como Google, como Apple, como Facebook y todas las conocidas. Y hoy recientemente, hace un par de años, un nuevo interlocutor que se llama OpenAI y los ya conocidos anteriormente por otros fenómenos, han cambiado la forma de generar valor con el conocimiento y con la información. La materia prima, entonces, es el conocimiento digital que está generado por todos nosotros, por todos los grupos que desarrollan investigaciones y documentos, sus libros, sus experiencias escritas o no en formato físico, sino escritas en documentos digitales. Y todo eso, hoy en día, los grupos que administran el flujo y se dedican a distribuirlo a través del mundo entero, que son las redes sociales, son las que generan el valor y ahí donde se queda el valor, no en las personas que generan el contenido. Y ese es un cambio radical en el mundo de la economía. El bien que produce el valor no es el bien tangible, sino es la distribución. Y esto es lo que hay que entender ahora. Entonces, una de las grandes preguntas que queremos hacernos todos en un despacho de abogados, de contadores, de médicos, de sociólogos, de profesores, de cualquier persona que genere información, que genere valor, que genere contenido, ¿cómo puede sacar valor a eso? Por ejemplo, en un despacho de un conjunto de contadores, de abogados, de las grandes empresas de despachos de abogados o de empresas que se dedican a la administración de bienes de grandes volúmenes, como las KPMG, las Accenture y todas esas, ¿cómo están usando estas cosas para generar valor? Y eso es lo que hoy quiero platicar un poco. Hoy, en 2023, se puede generar valor con los datos que tenemos en los despachos, con los datos que tienen los investigadores, con los datos que tienen los profesores, las escuelas de derecho, las escuelas de cualquier índole, cualquier tema. ¿Cómo pueden generar valor con eso? No es con el contenido que ya tienen. La idea es cómo. O sea, usando datos, formas de hacer las cosas que se llama metodología y usando las herramientas adecuadas. Gran parte de ellas son de nueva generación, son herramientas de inteligencia artificial, pero siempre en forma equilibrada. Y una de las cosas que tenemos que entender, ¿qué significa que esté en forma equilibrada? Y esta es una de las grandes enseñanzas que los desarrolladores que tenemos mucha experiencia en esto,
nunca nos dedicamos a buscar las mejores herramientas en cada uno de los aspectos, sino hay que buscar herramientas y usarlas en su justa dimensión. Y siempre es importante entender que una excelente solución no es el producto de utilizar las mejores partes en cada etapa, sino las más equilibradas que se acoplen adecuadamente en su objetivo de cada una y que se integren perfectamente. En todo desarrollo de inteligencia artificial, entonces tenemos de tener un equilibrio entre tres aspectos fundamentales. Datos, afortunadamente en el mundo se tienen miles de millones de datos que están en las redes, que están en los libros de leyes, en las leyes, en los documentos oficiales de los tribunales, de la Suprema Corte, de las cámaras de diputados, las carpetas de investigación, que generalmente pues ya todo está, se ha impreso y ofrecen una fotocopia o fotocopias en papel o ofrecen el archivo digital PDF. Entonces ya tenemos información muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Información adecuada en su volumen. La existe ya, eso no es el problema. ¿Qué falta? Entender cuáles son las metodologías más adecuadas para hacer desarrollos y ofrecer servicios de inteligencia artificial para generar valor y ofrecer servicios. Y la otra, que es otra parte interesante, es usar las herramientas que ya se tienen, que existen, pero saber cuáles son y en qué momento y qué aspecto de esa herramienta nos conviene utilizar. Y es importante entender que el paradigma de la navaja suiza es una navaja que tiene para todo tipo de utensilios que se necesiten en algún momento, no es adecuado en el desarrollo de aplicaciones de gran interés y problemática como la inteligencia artificial. Por eso debemos escoger para cada fenómeno que queremos estudiar cuál es la herramienta adecuada o el conjunto de herramientas. Y es muy conocido que muchos datos sin herramientas no es adecuado. Excelentes herramientas sin datos tampoco es adecuado. Y una gran metodología sin herramientas no es adecuada. Y eso son lo que tenemos que tener un equilibrio entre esos tres mundos que a veces platicamos que los escolares, los académicos tienen muy buenas metodologías, pero les faltan datos de lo que tiene el negocio, el despacho, las cortes, los grandes pensadores juristas tienen muy buenas ideas, muy buenas metodologías, pero no tienen herramientas para procesarlo. Y eso es lo más importante, que hay que conocer cuáles son las herramientas y cuáles las metodologías que hay que utilizar para cierto tipo de problemas. ¿Por qué hoy tenemos tanto revuelo por la inteligencia artificial? Y esto ha surgido hace un par de años, con muchos, pongamos en 2020, 19, que vino un boom muy impresionante gracias a un conjunto de desarrolladores que empezaron a proponer y poner a disposición del público una instrumentación de un sistema de preguntas y respuestas que se llama y se conoce hoy ya muy estudiado y promovido por todos lados, que se llama ChatGPT, y hay otras ya muy conocidas también, como Bard, y también de Microsoft tiene
su sistema de preguntas y respuestas. La gran diferencia es que estos grupos pudieron recolectar toda la información existente en casi todos los temas de la humanidad, en muchos idiomas. No es por demás recordar que Wikipedia, pues, es una estructura de una base de conocimiento muy grande en muchos idiomas que ha sido generada por un gran número inmenso de desarrolladores, investigadores, que de manera gratuita y benévola generan los contenidos y los suben a Wikipedia. Así, todas las bibliotecas digitales, todos los corpus de todas las bibliotecas del mundo, de todos los temas, pues son digitales, y estos grupos, Google, Facebook y Microsoft, ¿sí?, tuvieron acceso a todo eso y pudieron entrenar los algoritmos para hacer preguntas y respuestas sobre todos esos documentos. Y eso es lo interesante ahora, que esta tecnología de preguntas y respuestas es una tecnología muy, muy estructurada, pero al alcance de cualquier grupo. Así, hoy la inteligencia artificial que veremos en láminas posteriores no es nueva, tiene de los años 40, mediados 40 y tantos, 45, pongámosle, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza. Pero ¿por qué hoy hay este revuelo y esta gran preocupación de los gobiernos, de todo el mundo? Han hecho reuniones a nivel de todos los grupos industriales del mundo, los grandes centros de análisis social como la UNESCO, el Banco Interamericano y todos los grupos que tienen personas estudiosas sobre muchos temas, están tomando muy en serio el impacto disruptivo que ya tiene la inteligencia artificial, pero sobre todo la inteligencia artificial generativa, que permite, además de entender lo que está sucediendo, proponer construcciones basadas en algoritmos, obviamente. Pero todo esto, ¿por qué hoy es algo que llegó para quedarse y es importantísimo que todos los grupos, las escuelas de derecho, de contabilidad, de ciencias sociales, de psicología, matemáticas, informática, y todos conozcan los alcances y puedan realizar sistemas, aplicaciones con esta metodología? Así que continuamos, empezamos. ¿Qué es la inteligencia? ¿De dónde surge? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer hoy con los datos que ya tengo en el despacho, en la escuela, en mis investigaciones, en todo lo que, documentos que he podido obtener de algún tema de interés? ¿Cómo puedo yo hacer uso de todo eso para sacarle valor usando las técnicas de inteligencia artificial generativa, pero con ciertas metodologías y con cierto tipo de aplicaciones ya probadas que se pueden realizar? Pero una vez que yo digo, quiero y me interesa, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empezar? Esa es una de las grandes preguntas. Todo mundo quiere, pero ¿por dónde empezar? Y después, la última parte es cómo llevar esas ideas de la inteligencia artificial a producción y finalmente a sacar valor para la empresa. Aquí viene una gran disyuntiva. Muchas veces las empresas quieren una solución inmediata y han visto muchos ejemplos. Hoy en día existen muchísimas compañías que ofrecen muchos avances de inteligencia artificial. Si alguno de estos realmente satisface las necesidades,
pues es un interés tal vez comprarla. Sin embargo, el desarrollar soluciones particulares con mis datos, con mi personal técnico y tal vez para un uso posterior, es una solución que en mi experiencia es eh, mayor, con mayor certidumbre llegar a un éxito. Y haciendo un pequeño evento, una pequeña pausa del ciclo, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial generativa hace uso de la inteligencia artificial que tiene otras áreas, pero en el mundo de textos, imágenes, en música, en audio, en video. Esa es su materia prima de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial en realidad es un concepto, como lo vamos a ver, que al principio se enfocó en la parte gráfica, determinar que a través de ciertos entrenamientos, si se le muestran fotografías o elementos de cierto tipo de animales, o por ejemplo los números manuscritos, que es una aplicación de la inteligencia artificial para determinar, y los lectores de cheques hace muchos años ya, cómo se detectaban los números, las letras y los elementos importantes que los bancos necesitaban en los cheques. Y eso era la inteligencia que se refería a la parte gráfica. Y se analizaba esto por métodos matemáticos. Hoy lo que ha dado el siguiente salto es, después de haber estudiado mucho tiempo la parte gráfica, muchos investigadores empezaron a imitar, aplicar los mismos conceptos que se tenían para las aplicaciones gráficas, que se llama inteligencia artificial convolutiva, y porque la convolución es una operación matemática que es la base del estudio de las imágenes. Eh, entonces, en este momento, esos grupos de investigadores se empezaron a enfocar con técnicas parecidas a lo de las imágenes, pero ahora sobre textos. Y eso es lo que ha dado este gran salto importantísimo. Y también, y es otra de las formas también interesante, como lo vamos a ver, el nuevo enfoque ha dado un empuje, un concepto y una serie de representaciones matemáticas a lo que son los textos. Y gracias a esas representaciones matemáticas de los textos, se ha podido evolucionar como hoy lo conocemos. Y otro elemento interesante es, pues, recordar también un poco que esto no surgió de la nada. En los años 40, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, había un gran interés en entender los textos de los investigadores que hicieron maravillas en las áreas de investigación del ejército alemán, y tenían muchos documentos. No podían leerlos, entenderlos, eran demasiados, y empezaron a proponer a grupos de investigación que hicieran modelos para entender el idioma, los idiomas. Y así tienen muchos elementos, y empieza este gran aventura de la inteligencia artificial. Y en los años 50, 50 y tantos, pues empieza un grupo, pero en ese momento no se tenían grandes máquinas. Recordemos que el poderío de cómputo surge a partir de cuando surgieron las PC para grandes personas, para grandes números de personas. Antes eran equipos súper caros, muy costosos, y que eran muy especialmente dedicados a cuestiones contables y militares. En los años 60 empiezan ciertas universidades, entre ellas la Universidad de Stanford, donde todavía no había
un gran auge de la inteligencia, fundan el primer laboratorio de inteligencia artificial, son pioneros, los Stanford han sido siempre muy pioneros, y fundaron en 63 este concepto de laboratorio. Después de 63 en adelante, hubo grandes desarrollos en el mundo de la inteligencia artificial eh, mm, convolutiva, hubo grandes desarrollos, pero no quiero enfocarme en ese aspecto, sino simplemente que en los años 2000, 2004, empezó otro boom y en ese momento se puso un poquito de lado la inteligencia artificial, era el boom del Big Data, del Hadoop, de los grandes volúmenes. Y vino una época muy importante de Hadoop, Spark y cómputo distribuido, grandes volúmenes, etcétera. En ese momento también ya el grupo de Google tenía un grupo muy grande de investigadores de inteligencia artificial, sobre todo en el uso de la inteligencia para la traducción. Y no en vano, pues el Google Translator, el traductor de Google es uno de los mejores del mundo que está al alcance de cualquier persona y ahora es una herramienta indispensable. Ese grupo y otros grupos al interior de Google, también de Facebook y también de Microsoft, de todos estos grupos, empezaron a generar una sincronización de esfuerzos y empezaron a estudiar el lenguaje. Y ahí viene una gran eh, forma diferente de enfocar el problema. Y en ese momento también, gracias a los desarrollos de los teléfonos celulares y que los teléfonos ya podían tener muchas más funciones, pues empieza lo que eran los teléfonos inteligentes y lo que Google sacó y Apple con su Siri y todos estos elementos. Después empezaron a estudiar estos fenómenos y en el 2018 Google hace unas grandes aportaciones y esto es parte interesante de que ahí viene un cambio importante. Entonces tenemos rápidamente que de los años 40 hasta los 2010 hay un gran conjunto de eventos, investigadores, investigaciones, pero todavía no se disparaba como tenemos hoy en día. Pero ¿qué fue lo que causó esta gran revolución? Otra área interesantísima de la ciencia de datos, del procesamiento del lenguaje natural, que se llama en sus siglas en inglés NLP, Natural Language Processing. Esta es otra área que estuvo trabajándose en paralelo y ahí en ese momento esto no tenía herramientas de inteligencia artificial, eran más modelos más estadísticos, matemáticos para entender el idioma. Y esto tiene también ya mucho tiempo y esto es algo que también viene desde los años 50. Empezaron a hacer sistemas de traducción. Y aquí viene un elemento interesantísimo. En los años 57 hay un lingüista matemático muy connotado y un gran sabio, que aún es un sabio viviente, un gran pensador social del universo y gran pensador del mundo americano, que generó unos trabajos que se llaman la gramática generativa, se llama Noam Chomsky. Noam Chomsky es uno de los pioneros en describir cómo se forman los idiomas, con un sistema de reglas, muy matemática la representación, pero generó las bases. Entonces, gracias al trabajo de Noam Chomsky, se ha hecho un gran evento de entender cómo se construyen los idiomas. Y eso empezó a dar surgimiento
a esta área de la ciencia de datos que se llama NLP, procesamiento del lenguaje natural. Tenemos entonces un conjunto de fechas y aquí podemos mencionar que en el 2000 a 2010 hubo un gran auge del procesamiento del lenguaje natural. En el paralelo, las redes neuronales también empezaron a ser de gran importancia en el mundo de inteligencia artificial de imágenes, pero es hasta los años 2010 que empieza el cambio importante. ¿Y por qué? Porque tenemos una nueva forma de representar el idioma, las palabras, y esa forma matemática nueva es lo que causó. Entonces, tenemos entonces que viene desde los años 50 el mundo tradicional de la inteligencia artificial con grandes avances, redes neuronales, redes aprendizaje profundo, redes bayesianas, muchos aspectos bastante matemáticos y también después, gracias al surgimiento de nuevas máquinas con procesadores de GPUs muy poderosas, se hizo un cambio importante y se acelera el uso de la inteligencia artificial en muchas áreas y en particular en los años 2010 empieza un cambio porque esto se empieza a aplicar a textos. Y uno de los cambios muy representativos de este punto de arranque e inflexión, donde empieza una gran auge de la inteligencia artificial en textos, es la representación de una palabra por un vector. Eso se llaman los embedding, hoy son muy conocidos, y para poder lograrlo se usaron obviamente redes neuronales complejas, y a través de usar muchas redes neuronales y aprendizaje profundo, se pudo representar a las palabras de un idioma por vectores. Y eso fue reciente, tiene 10 años, 2013, Google, y gracias a sus investigadores en el mundo de la traducción, hicieron este cambio. Y ahí tenemos, cuando tenemos vectores en un problema, tenemos todo el cálculo vectorial que tiene siglos y estudios y herramientas poderosísimas de hace muchos siglos por los más grandes matemáticos del mundo. Y ahí una de las formas interesantes de medir es lo que se llama la distancia euclidiana, la distancia del coseno y otras muchas diferentes formas de medir. Sin embargo, este universo de investigadores siguió adelante y la Universidad de Stanford en el 2014 saca otro método un poquito mejor que el de Google, también usando redes neuronales mucho más sofisticadas, y generan otro enfoque mucho más asertivo. Después empezaron a usar estos elementos y empezaron a hacer modelos para determinar con estas estructuras matemáticas de las palabras, determinar el significado de las oraciones, el significado de un texto, hacer búsquedas semánticas. Yo le doy lo que hacía Google antes de este boom, era poder representar en un conjunto de oraciones lo que quisiéramos expresar a través de las búsquedas de Google. Ponía yo un conjunto de palabras y Google me daba las mejores aproximaciones de los sitios, de las páginas que tenían esas palabras clave. Pero eso a veces traía cosas que no correspondían absolutamente en nada al contexto. Y esto nos permite
hacer una reflexión. Entonces Gogol dijo, una palabra por sí misma no determina el significado de una oración. La oración su significado es por el conjunto de las palabras y, por ejemplo, una sola palabra en una oración puede tener muchos significados y que cambian completamente el sentido de la oración. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy conocido es él nada todos los días en la alberca. Ahí nada es un verbo, el verbo nadar. Pero si digo, a él no le tocó nada en la alberca, ahí nada no es un verbo. Entonces, es importante entender lo que está antes de la palabra que quiero estudiar y lo que está después. Por eso, en ese contexto y usando también otra vez modelos de redes neuronales, de grandes elementos y un concepto que no voy a platicar, que se llama Transformer, hicieron este modelo. Los Transformers son anteriores al 18. Entonces, con esta tecnología de Transformer, Google sacó un modelo que, dada una palabra, mide hacia atrás y mide hacia adelante. Es decir, es bidireccional. Codifica y eso está representado usando Transformers. Eso, en términos ya de marketing, le pusieron unas siglas que se llama BERT, B-E-R-T. Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Son representación codificada bidireccional a partir de Transformer. Siguiente, que es, con este modelo se empezaron a hacer grandes desarrollos, sobre todo para la búsqueda semántica, y empezó a hacer todo un universo de nuevos enfoques, de nuevas aplicaciones, y precisamente las personas que están alrededor de estos grupos de investigación, hay muchos investigadores, hay muchos financiadores, muchas empresas, mucha gente que tiene capital de riesgo y ofrece para todas estas nuevas ideas mucho financiamiento. Y así, en el 2018, precisamente, surge la compañía OpenAI. Y gracias a todo este universo. ¿Y cuál es la compañía OpenAI? Pues es la que promovió el primer ejemplo. ¿Y qué es entonces lo que está sucediendo? Es que con el método BERT y la metodología BERT se empieza a disparar un nuevo enfoque de aplicación. Son enfoques de búsqueda semántica, es decir, dado un texto, quiero saber de qué habla. Quiero saber si este texto tiene una similitud con este otro, si una oración que yo tengo está expresada dentro del texto. Esto se llama búsqueda semántica. Y todo esto es lo que ha venido a revolucionar el mundo de la inteligencia artificial y ahora se le añade la parte generativa porque no solamente puede buscar, sino también puede generar respuestas. Entonces, después, esto estamos hablando de 2018, el surgimiento de la compañía OpenAI y obviamente Google y Facebook y Microsoft, que tienen muchos investigadores alrededor de todas estas técnicas, también estuvieron invirtiendo y metiendo muchos investigadores y financiamiento a este tipo de aplicación. Al año siguiente, un investigador alemán, alemán es Irina Gurevich, publican otro método
Porque el método anterior platicaba sobre palabras. A cada palabra se le asignaba un vector. Pero lo que queremos saber son las ideas que tienen los textos. Y las ideas se representan por oraciones. Por eso, en el 2019, este grupo de investigadores alemanes generan un nuevo modelo que se llama transformadores de oraciones, que son la representación por medio de vectores de las oraciones con muchas técnicas de inteligencia artificial y también de procesamiento del lenguaje natural. Y así que en 2019 surge este método. Neil Reimer publicó sus documentos y tenemos toda una serie de métodos que permiten entonces, dado un texto, separarlo por oraciones y a cada oración generar un vector y con eso poder después, con técnicas matemáticas de espacios vectoriales, determinar si una oración se parece a otra, qué similitud tiene un conjunto de oraciones con otro conjunto de oraciones, y para eso hay muchas técnicas matemáticas de vectores. Estamos hablando de 2019, a finales de 2019, principios del 20. Pero el boom del desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa con el paradigma de la búsqueda semántica generó un gran revuelo y también gracias a que Google también empezó a liberar su producto de búsqueda semántica y de preguntas y respuestas que se llama BARD, B-A-R-D, con el competidor de ChatGPT y Bing en Microsoft. Hubo un gran revuelo en muchas compañías y empezaron a generar aplicaciones. Y para eso, entonces, a finales del 22, casi hace menos de un año, otro investigador, Harrison Chase, dijo, esto que estamos haciendo es repetitivo y hay un método, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Y siempre es lo mismo. Entonces, él generó un marco de trabajo diciendo, ¿qué hacemos? Propuso herramientas, ¿qué hacemos en todos los pasos? Y con eso ya se tiene un nuevo enfoque usando este marco de trabajo, se facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y vean, tiene menos de 11 meses de existir esta herramienta y hay cientos de desarrolladores, si no es que miles, que ya están usando y empresas esta tecnología. ¿Por qué? Porque esto es lo que genera valor. Porque los datos existen, los documentos existen. No es necesario generar materia prima para vender el producto. La materia prima ya la tienen los abogados en las constituciones, en las leyes, en los veredictos judiciales, en los edictos de los diarios oficiales, en todo lo que se tiene en libros, pilares de los temas. Ahí es donde tenemos que buscar esos elementos para procesarlos con la inteligencia artificial para poder distribuir el contenido y es donde realmente se genera el valor. Pero ¿qué podemos hacer hoy? Cualquier empresa, despacho, con un grupo de desarrolladores obviamente, sistemas de preguntas y respuestas, resúmenes de texto, búsqueda semántica. Eso es lo que podemos hacer en las empresas, en los despachos. O también es lo que hoy se están ofreciendo los proveedores como ChatGPT 3, 4, Turbo y administrativo, pero todo eso tiene un costo muy grande cuando lo usamos a gran escala. Al principio parece ser que no cuesta mucho, pero
cuando lo estamos usando de manera sistemática, la tarifa aumenta demasiado. Para hacer un piloto está bien, pero para hacer una situación productiva no es muy adecuado. Y además, hoy no se necesitan tantas herramientas tan sofisticadas, porque además los datos que yo necesito procesar son datos propietarios de la empresa o datos que son de acceso público y que si se tienen las herramientas para hacer los servicios, pues es mucho más rentable a la larga hacerlo en casa. Entonces, hay varios servicios que se pueden hacer. Pero otra de las grandes disyuntivas es por dónde empezar, qué hacer primero, qué hacer después. Y ese es donde tenemos un gran problema. Muchas veces la gente tiene ganas de hacer muchas cosas, empieza a hacer algo lo que se le ocurre primero, o lo que le dijeron, o lo que vio que hizo otra persona, pero lo más adecuado es seguir metodologías probadas. Una de las metodologías más probadas del mundo se llama CRISP. Es una inteligencia, es una metodología que no es de inteligencia artificial, pero ha sido utilizada ya durante muchos años por toda la industria. Es una metodología muy sencilla. La primera dice, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? La segunda es, ¿qué datos tengo para poder eh, recolectar y hacerlo? La tercera es, ¿cómo los preparo? La cuarta es, ¿qué uso? La quinta es, ¿cómo comparo? Y la sexta es, ¿qué herramientas puedo hacer para hacer? Entonces, vamos a seguir esta plática.